El mundo es un teatro cruel. Y tú, un actor que se niega a reconocer su papel. Crees que eres libre, que tus decisiones son tuyas. Mírate. Te mueves por las reglas que otros escribieron para ti. Te alimentas de mitos que te hacen sentir seguro. La bondad, la lealtad, la justicia, son narrativas que los poderosos inventaron para mantener a los débiles mansos y predecibles. Despierta. La verdad es un animal salvaje, y la moral, una jaula de oro. El mundo no se rige por lo que es justo, sino por lo que es efectivo. Y para entender esa verdad, debes despojarte de todo lo que te han enseñado. Olvida las fábulas de la infancia, las promesas de la bondad recompensada, y las historias de héroes que triunfan por su pureza. Maquiavelo lo entendió hace siglos, y sin embargo, su fantasma sigue susurrando verdades incómodas que la mayoría prefiere ignorar. Él no te prometió un mundo mejor, te dio un manual para sobrevivir en el que ya existe. Un campo de batalla donde la inocencia es una debilidad y la ignorancia, un billete al matadero. El poder no es algo que se otorga, es algo que se toma, y la primera lección de este manual es la más difícil de tragar. No le importas a nadie. Detente un momento y deja que esa frase penetre. Tu jefe no te valora por tu esfuerzo, sino por la ganancia que produces. Tu pareja no te ama por tu esencia, sino por la utilidad que le ofreces en su vida. Tus amigos no te defienden por pura lealtad, sino por el beneficio social que obtienen al estar cerca de ti. La interdependencia humana es una transacción, un frío cálculo de coste y beneficio disfrazado de afecto y camaradería. El error de la mayoría es creer que su valor reside en su ser, cuando en realidad reside en su función. Eres un instrumento, una pieza en el ajedrez de la vida de otros, y si esa pieza deja de ser útil, será desechada sin piedad. El cinismo no es un defecto moral, es una herramienta de supervivencia. Te permite ver la realidad sin el velo sentimental que nubla el juicio. Te permite entender que cada relación, por muy íntima que parezca, tiene un componente transaccional. El amor es una inversión, la amistad un acuerdo de conveniencia. Y la persona que entiende esto, es la persona que no se sorprende cuando la traición inevitablemente llega. La segunda táctica de poder es el control de la percepción. No es lo que eres, sino lo que la gente cree que eres. La reputación es una moneda más valiosa que el oro. Es el escudo que te protege de la crítica, y la espada que corta a tus enemigos antes de que te ataquen. Un líder no tiene que ser fuerte, solo tiene que parecerlo. Un orador no tiene que ser sabio, solo tiene que sonar convincente. Vives en una realidad construida, una ilusión compartida, y quien controla la narrativa, controla el mundo. La mentira, bien contada, es más poderosa que la verdad desnuda. Los políticos lo saben, los magnates lo aplican. Crean una imagen de sí mismos que es inexpugnable. Una fachada de virtud, de honestidad, de altruismo, mientras por debajo, sus manos se manchan de suciedad. No se trata de ser un lobo, sino de ser un lobo con piel de cordero. La moralidad no es una brújula, es una máscara, y el maestro de la percepción es aquel que puede cambiarla a voluntad, usando la compasión para apaciguar, la ira para intimidar, y el carisma para seducir. La gente no quiere la verdad, quiere una historia que los haga sentir bien. Dásela, y mientras ellos se deleitan con tu fábula, tú controlas el escenario. La tercera táctica es la amoralidad estratégica. A menudo confundimos inmoralidad con amoralidad. La inmoralidad es la violación consciente de las reglas. La amoralidad es la indiferencia total a ellas. El inmoral se siente culpable o desafiante. El amoral simplemente ve las reglas como obstáculos o herramientas. La moral es un lujo que solo los débiles pueden permitirse. Es una cadena que te ata, una brújula que te dirige hacia la debilidad. En un mundo donde todos los demás están dispuestos a romper las reglas para ganar, el que se adhiere a ellas por convicción es un perdedor por diseño. No te estoy diciendo que seas un monstruo. Te estoy diciendo que seas un estratega. La clave no es ser malvado, sino estar dispuesto a hacerlo cuando sea necesario. No se trata de disfrutar el dolor ajeno, sino de entender que a veces el dolor es la única palanca que mueve la inercia. La ética es el lenguaje de los perdedores,
los que se justifican cuando no logran lo que quieren. Los ganadores no necesitan justificaciones, solo resultados. La crueldad no es un fin en sí misma, es un medio para un fin. La traición no es un pecado, es una maniobra. La moral es el manual de los que no tienen el estómago para ganar. El poder es la capacidad de hacer que otros hagan lo que tú quieres, con o sin su consentimiento. Y para lograrlo debes despojarte de la ilusión de la reciprocidad. No hay favores, solo intercambios. No hay bondad desinteresada, solo inversiones a largo plazo. La gente te usa, y tú los usas. Quien se niega a aceptar esta realidad, vive en una fantasía peligrosa. El mundo es un tablero de ajedrez donde la piedad es un error y la confianza, un suicidio lento. Te han vendido la idea de que la vida es una carrera de relevos donde pasas la antorcha. Falso. Es una jaula de depredadores donde el que no come, es comido. Y para sobrevivir, debes aprender a ser el depredador. Cierre. El primer paso hacia el poder no es adquirir una habilidad, sino deshacerse de una mentira. La mentira de que eres el protagonista de tu propia historia. Eres un peón, y hasta que no aceptes ese hecho, serás movido por la mano invisible de los que sí entienden las reglas del juego. La pregunta no es si quieres ser un peón, sino si quieres aprender a moverte como un rey. Has tragado la primera píldora roja. Has aceptado que la vida no es un cuento de hadas, que la gente te usa, y que tu reputación es más un arma que un reflejo de tu ser. Pero eso es solo el comienzo. Ahora, miremos a la cara al monstruo que se esconde detrás de los títulos, los contratos y los apretones de manos. Hablemos de la manipulación, esa danza macabra que la gente baila a diario sin saberlo, creyendo que sus pasos son propios. La manipulación no es un acto de maldad en sí mismo. Es una herramienta de precisión quirúrgica para moldear voluntades ajenas, y la usan todos. Desde el niño que finge llorar para conseguir un dulce, hasta el líder que inventa un enemigo común para unir a su pueblo. Tú también manipulas. Cada vez que cambias tu tono de voz para parecer más agradable, cada vez que exageras una historia para ganar simpatía, cada vez que silencias una verdad para evitar un conflicto. La manipulación es el aire que respiras en sociedad. La diferencia entre el peón y el rey es que el rey es consciente de cada inhalación. La cuarta táctica de poder es el uso de la deuda emocional. La gente no leal por convicción, sino por obligación. Y la obligación más poderosa no es la financiera, sino la emocional. Los grandes manipuladores no te extorsionan con dinero, te ahogan en favores, te dan algo que parece valioso, un consejo, un oído, una oportunidad, y luego sutilmente, lo registran en tu libro de deudas invisibles. Te sientes en deuda, ¿verdad? Esa sensación de te debo una es la cadena más fuerte que jamás se ha forjado. La deuda emocional es el pegamento que mantiene unidas a las sectas, a los partidos políticos y a los matrimonios infelices. Te dan amor, te dan apoyo, te dan un sentido de pertenencia, y a cambio, esperan tu lealtad incondicional. El día que decidas romper con esa relación, el manipulador se convertirá en la víctima. Después de todo lo que hice por ti, se convierte en el arma de un verdugo emocional. Se convierte en la lanza que te atraviesa, no solo por el dolor de la ingratitud, sino porque también te obliga a sentirte culpable. Y la culpa, como el miedo, es un grillete. Piensa en los regalos. No son solo muestras de afecto, son contratos no escritos. Un regalo costoso te obliga a dar algo de valor similar o a sentirte incómodo. La información que un amigo te confía no solo es un signo de confianza, es una herramienta que te ata a su destino. La ayuda que recibes en un momento de necesidad es una inversión que espera un rendimiento. El mundo está lleno de estas transacciones invisibles, y la persona que entiende cómo crearlas y cómo liquidarlas, tiene un poder inmenso. El maestro de la deuda emocional te hace sentir que sus victorias son tus victorias, que sus problemas son tus problemas. Y cuando te das cuenta de que has sacrificado tu propia vida por la de otra persona, ya es demasiado tarde. Te has convertido en su sombra. La quinta y última táctica de poder es la gestión del miedo. La gente dice que el amor mueve montañas, pero la historia te susurra al oído que el miedo las derriba. El miedo es el motor de la obediencia. Es la emoción más primitiva, la más potente y la más fácil de explotar.
Los líderes no inspiran lealtad. Ellos la exigen, no a través de la virtud, sino a través de la amenaza implícita o explícita. Si no estás conmigo, estás contra mí. Si te vas, la ruina te esperará. El miedo a la soledad, el miedo al fracaso, el miedo al rechazo, el miedo a la pobreza, todos son hilos que un maestro titiritero puede alar. El miedo es la herramienta favorita del déspota, del jefe autoritario y del padre sobreprotector. Pero el miedo no siempre tiene que ser manifiesto. A menudo es más efectivo cuando es sutil. La incertidumbre es el caldo de cultivo del miedo. Mantén a la gente en un estado de desequilibrio. Hazles dudar de su posición, de su seguridad, de su futuro. No necesitas castigarlos. Solo hazles saber que el castigo es una posibilidad. Un silencio prolongado después de un error, una mirada fría, un comentario ambiguo sobre una posible reestructuración. Estas pequeñas dosis de veneno psicológico son más efectivas que un grito. La incertidumbre te convierte en un esclavo que trabaja el doble para asegurar su posición. Y mientras te esfuerzas por ganar la aprobación del amo, el amo disfruta de un poder absoluto sin tener que mover un solo dedo. La gente, aterrada, hará el trabajo por ti. La lealtad no es una cualidad, es una respuesta. Y el miedo es la única pregunta que siempre obtendrá una respuesta. El miedo crea dependencia. La gente no busca ser libre, busca ser segura. El poderoso les ofrece la ilusión de seguridad a cambio de su sumisión. El que controla la puerta del refugio, controla a los que están afuera. El que tiene el mapa, guía a los que están perdidos. El que guarda la llave, es el amo de la jaula. En un mundo caótico, la gente se aferra a cualquier cosa que prometa orden, incluso si ese orden es una prisión. Y el manipulador maestro sabe que la gente, aterrorizada, preferirá ser un prisionero seguro a un fugitivo libre. Cierre. Has visto la moneda oculta del poder. Has entendido que la moral es una ilusión, y la manipulación es la moneda de cambio. Pero aún no hemos llegado al corazón del laberinto. Aún no hemos explorado el motor que impulsa a estos jugadores. El siguiente paso es mirar en el espejo, sin máscaras, y reconocer la bestia que habita en ti. Has reconocido los hilos que te atan, y has visto cómo se tejen las redes. Pero un titiritero es solo tan bueno como su entendimiento de los títeres. ¿Qué te hace moverte? ¿Qué te impulsa a buscar poder? A anhelar reconocimiento, a temer el fracaso. El espejo te devuelve la imagen de un ser que cree ser único, especial, diferente. Un ser que se aferra a la idea de su propia virtud. Pero esa es la mentira más grande de todas. Eres un animal con una necesidad insaciable de ser validado. Y esa necesidad es la puerta por la que la oscuridad entra en tu vida. Se llama narcisismo. No el que ves en las redes sociales. Ese es solo el brillo superficial de la inseguridad. Hablo del narcisismo primario. El que vive en tu núcleo. El que susurra que eres especial, que mereces más, que la gente no te entiende. Ese es el combustible que alimenta tu búsqueda de poder. El narcisismo es el motor del mundo. Es la creencia ciega en la propia superioridad que impulsa a los grandes líderes, a los innovadores y a los tiranos. No es un defecto. Es una fuerza. Es la negación de la mediocridad, el rechazo a ser uno más en la multitud. El narcisista no busca la igualdad. Busca la supremacía. No busca el amor. Busca la admiración. Y no busca la verdad. Busca la validación. Para el narcisista, la realidad es un espejo que solo debe reflejar su propia grandiosidad. Si la realidad no se ajusta a esa imagen, la realidad debe ser manipulada, o en el peor de los casos, destruida. La primera manifestación de esta fuerza es la falta de empatía. Te han vendido la empatía como una virtud, como la clave para la conexión humana. Falso. La empatía es una debilidad cuando se trata de tomar decisiones difíciles. Te hace dudar. Te hace sentir el dolor ajeno. Te hace cuestionar si el precio de tu éxito es demasiado alto. El narcisista, en su forma más pura, no siente el dolor de los demás, solo ve su utilidad o su irrelevancia. Las personas no son seres humanos con sentimientos, son objetos. O son herramientas para tu ascenso, o son obstáculos en tu camino. El dolor del otro es un dato, no una experiencia. Y al no sentirlo,
El narcisista puede tomar decisiones que a otros les parecerían impensables. Pueden despedir a un subordinado sin pestañear. Pueden traicionar a un amigo por un beneficio mayor. Pueden destruir familias enteras en su camino hacia la cima. Es cruel para el que lo vive. Sí, para el que lo hace. Es solo una ecuación, un frío cálculo de costes. La segunda manifestación es la necesidad de adulación. El narcisista no se alimenta de comida, se alimenta de atención, y si no la recibe, la exige. Vive en un estado de hambre constante por el aplauso, el reconocimiento y la validación de los demás. Esta necesidad los hace vulnerables, pero también increíblemente peligrosos. Harán cualquier cosa para conseguir su dosis. Mentirán, engañarán, manipularán, y se inventarán historias para ser el centro de atención. El mundo es su escenario, y tú eres un extra. Y el día que dejes de aplaudir, el día que te atrevas a criticar, te convertirás en un enemigo. No por lo que dijiste, sino por lo que negaste. Negaste el combustible que los mantiene vivos. La crítica no es una opinión, es un ataque a su existencia. Y el narcisista, como cualquier depredador, responderá al ataque con una ferocidad desproporcionada. La tercera manifestación es el sentido de superioridad. El narcisista no cree que es mejor. Lo sabe. No es una convicción. Es un hecho inamovible de su realidad. Y este sentido de superioridad les da una licencia para actuar fuera de las reglas que atan a los demás. Creen que están por encima de la moral, por encima de las leyes, por encima de las normas sociales. La frase, las reglas son para los demás, no es un dicho, es un credo. No ven la hipocresía en sus acciones, ven la justificación. Para ellos, su grandeza es tal que sus medios, por oscuros que sean, siempre se justifican por sus fines. Son los héroes de su propia película, y los villanos son todos los que se interponen en su camino. Y en esta película, el héroe siempre gana. Y si tiene que pisar a 1000 personas para llegar a la meta, lo hará, sin remordimientos, porque la película lo necesita. El narcisismo no es solo un rasgo de personalidad, es una filosofía de vida. Es la creencia de que el mundo te debe algo, y que tienes el derecho de cobrarlo, de la manera que sea. Es la fuerza que convierte a las personas en máquinas de poder, sin emociones, sin remordimientos, sin un código moral que los ate. Y aunque tú creas que no eres un narcisista, te aseguro que cada vez que anhelas el aplauso, cada vez que te justificas, cada vez que te sientes superior a alguien, le estás rindiendo homenaje. Eres un narcisista en menor escala, y hasta que no aceptes que la búsqueda de validación es la cadena que te ata, seguirás siendo un esclavo de tu propio ego. Cierre. El espejo te ha mostrado la verdad. La búsqueda de poder no es sobre la dominación de otros, sino sobre la dominación de tus propias inseguridades. Y la herramienta más afilada que un hombre puede tener no es la fuerza, sino la indiferencia. El que no tiene miedo a perder, siempre gana. Pero aún hay una pieza del rompecabezas que falta. Una pieza que no tiene un yo, ni tiene miedo, ni tiene necesidad de validación. La pieza más oscura de todas, la psicopatía. Hemos desnudado el alma de Maquiavelo y el espejo de Narciso. Pero aún queda la sombra, la más fría, la más letal, aquella que opera sin el motor de la inseguridad, sin el hambre de la adulación. Hablamos de la psicopatía, no el estereotipo del asesino en serie. Ese es solo el final melodramático de un camino mucho más sutil y común. Hablo del psicópata de cuello blanco, del CEO despiadado, del estafador encantador. El psicópata es el depredador más eficiente porque no tiene un ego que defender. No necesita validación. No se siente superior. Solo opera. Es un estratega puro. Un jugador de ajedrez que ve a las personas como peones y al mundo como un tablero. La primera cualidad del psicópata, la más aterradora, es la ausencia de remordimiento. El remordimiento es la carga que arrastra el resto de la humanidad. Es la voz que te dice que hiciste algo mal, que lastimaste a alguien. Es el freno que te impide ir demasiado lejos. El psicópata no tiene ese freno. No sienten culpa. No sienten vergüenza. Un error para ellos no es una ofensa moral. Es simplemente un cálculo erróneo. Si te arruinan la vida, no es porque sean malvados. Es porque era la ruta más corta para llegar a su objetivo.
Si te traicionan, no es un acto de perfidia. Es una movida lógica. La ausencia de remordimiento les da una libertad de acción que la mayoría no puede ni concebir. No tienen que justificar sus acciones ante un tribunal interno de conciencia. Por eso pueden mentir con una sonrisa, prometer con sinceridad y traicionar sin parpadear. La segunda cualidad es el encanto superficial. El psicópata es un camaleón social. No son marginados. Son a menudo los más populares, los más carismáticos. Tienen una habilidad innata para leer a la gente, para identificar sus deseos y sus debilidades, y usan esa información para crear una fachada que es irresistible. Te dirán exactamente lo que quieres oír. Te harán sentir que eres la persona más importante del mundo. Te prometerán el cielo y la tierra. Y lo hacen sin esfuerzo, sin vacilación, porque para ellos, el encanto no es una expresión de su ser, es una herramienta, una máscara perfectamente esculpida para ganarse tu confianza, para bajarte la guardia, y cuando lo logran, la máscara cae y revelan la frialdad que hay debajo. Es el lobo vestido no con piel de cordero, sino con piel de tu mejor amigo. La tercera cualidad, y la más peligrosa para la sociedad, es su frialdad emocional. El psicópata no tiene un yo vulnerable que proteger, no tienen miedo al rechazo, no se sienten heridos por la crítica, no experimentan la rabia en el sentido tradicional. Las emociones para ellos no son experiencias internas, son simplemente herramientas para manipular a los demás. Pueden fingir tristeza para ganarse tu simpatía, fingir ira para intimidarte, fingir alegría para seducirte. Pero debajo de toda la actuación, el núcleo es frío y vacío. Esta frialdad les permite mantener la calma en situaciones de caos, tomar decisiones racionales cuando otros están paralizados por el miedo, y actuar de manera calculadora cuando los demás se dejan llevar por la pasión. Son los cirujanos del alma, operando sin anestesia, sin sentir el dolor de su paciente. El psicópata es la culminación de la filosofía de Maquiavelo, el hombre que es un lobo sin el disfraz de oveja, porque no necesita el disfraz, no busca ser amado, ni siquiera temido, solo busca ser eficiente, y la eficiencia en su mundo es la única virtud. No te equivoques. No hablo de asesinos. Hablo del jefe que te roba el crédito de un proyecto sin un ápice de culpa. Hablo del colega que te sabotea para conseguir un ascenso. Hablo del amigo que usa tus secretos como palanca para su propio beneficio. El psicópata es el depredador que se esconde a plena vista, sonriendo, mientras planea tu caída. Si el narcisista busca la admiración, el psicópata busca el control. No les importa si te gustan o no. Solo les importa si pueden usarte. Y si no pueden, te desechan. El narcisismo es una herida abierta. El psicópata es una cicatriz. El primero sangra y grita. El segundo simplemente existe. Y es esta existencia, fría y sin remordimientos, la que es la verdad más brutal de la naturaleza humana. Thier, has visto a los titanes de la oscuridad. El estratega, el egoísta, el depredador. Pero aún te falta una pieza. El conocimiento no es poder, a menos que se aplique. La pregunta ahora no es qué son ellos, sino qué vas a hacer tú. ¿Seguirás siendo un peón o te atreverás a caminar por el mismo camino? El siguiente y último paso es el más peligroso de todos, el autoconocimiento. Has mirado el mundo a través de los ojos de los que tienen el control. Has visto el juego que se juega, los roles que se actúan. Has entendido que la moral es un disfraz, la empatía una debilidad, y el remordimiento una carga. Ahora la última lección, la más importante. Si todo lo que has escuchado es cierto, si el mundo es un campo de batalla de voluntades, y el poder es la única moneda de cambio, entonces la pregunta es inevitable. ¿Qué significa esto para ti? La respuesta no es una filosofía, es una acción. Se llama autoconocimiento despiadado. Es la única armadura real en este mundo. La mayoría de la gente vive en una prisión que ellos mismos construyeron, una prisión de autoengaño, de falsas virtudes y de mitos sobre su propio carácter. Te mientes a ti mismo sobre tus motivaciones, sobre tus debilidades, sobre tus verdaderas intenciones. Te dices que trabajas duro por la familia, cuando en realidad lo haces por el reconocimiento. Te dices que ayudas a un amigo por lealtad,
cuando en realidad es por la deuda que esperas que te paguen. Y en esta mentira, te vuelves predecible, manipulable y débil. Te conviertes en un títere que se niega a ver los hilos. El autoconocimiento despiadado es la capacidad de mirarte al espejo y ver al animal que eres. Ver tus inseguridades sin adornos, tus deseos más oscuros sin justificación, tus miedos sin la excusa de la moral. Es entender que no eres una víctima del mundo, sino un participante activo en su crueldad. Es aceptar que cada vez que mientes, lo haces por un beneficio. Cada vez que actúas con bondad, lo haces por una recompensa. Cada vez que sientes celos, es porque alguien tiene lo que tú quieres. La verdad no es agradable, pero es liberadora. Al aceptar tu propia oscuridad, dejas de proyectarla en los demás. Dejas de culpar a los demás por tus fracasos. Dejas de sorprenderte por las traiciones. Te vuelves inmune al veneno de los otros, porque ya no tienes el autoengaño para que lo use en tu contra. Un manipulador no puede controlarte si ya sabes que estás siendo manipulado. Un narcisista no puede herirte si no le das la validación que busca. Un psicópata no puede usar tu culpa si no tienes nada de lo que culparte, al menos en tu propio cálculo. La última táctica de poder, la definitiva, es el desapego emocional. El poder real no reside en controlar a los demás, sino en ser incontrolable. Y para ser incontrolable, debes ser emocionalmente desapegado de los resultados. Si te enojas por una crítica, eres débil. Si te obsesionas con el éxito, eres predecible. Si te dejas llevar por el miedo, eres un esclavo. El desapego emocional no es la ausencia de sentimiento, es el control sobre ellos. Es la capacidad de sentir la ira sin actuar con ira. Es la capacidad de sentir el dolor sin dejar que te paralice. Es la capacidad de ver la oportunidad sin dejar que la ambición te ciegue. El que no tiene miedo a perder, no puede ser amenazado. El que no busca la victoria, no puede ser frustrado. El desapego te permite ver el tablero de ajedrez sin la pasión de un jugador novato. Te permite ver las jugadas con una frialdad y una precisión que te da una ventaja absoluta. No te apegues a tu trabajo, ni a tus relaciones, ni a tu identidad. Considéralos como herramientas, como roles que desempeñas, y cuando el rol ya no es útil, lo cambias sin arrepentimiento. Porque el verdadero yo, el yo que has descubierto a través del autoconocimiento despiadado, no reside en ninguna de esas cosas, reside en tu voluntad. El legado de Maquiavelo no es un manual para la crueldad, es una guía para la supervivencia en un mundo cruel. Es una invitación a dejar de ser un peón y a empezar a ver el juego. Y la única forma de dominar ese juego no es aprendiendo a manipular a otros, sino aprendiendo a dejar de ser manipulado. Y eso solo se logra con la verdad más incómoda de todas, que el único enemigo que realmente te detiene eres tú mismo, tu ego, tu miedo, tu autoengaño. Cier. Has completado el viaje. Has visto las verdades que la mayoría se niega a reconocer. La pregunta final no es qué harás con este conocimiento, sino qué harás sin él. La ignorancia es una bendición para el que no quiere ver, pero una sentencia de muerte para el que desea el poder. Tu elección ya está hecha. El guión ha terminado, pero tu papel en el teatro del mundo apenas comienza.